Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo este nuevo proyecto, es un proyecto muy novedoso, hecho con materiales reciclados. Así que los invito a que me acompañen hasta el final para que vean cómo se hace y para que lo podamos elaborar juntos de forma muy sencilla. Bueno amigos, para iniciar este proyecto, entonces acá les voy a mostrar las piezas. Son piezas que corté de cartón normal, cartón gruesito de las cajas. Y los moldes a ustedes recuerden que siempre se los dejamos en la descripción del video, ¿listo? Allí buscan los moldes. Entonces ya aquí tengo las piezas cortadas. Tenemos la base. La base son dos piezas de cartón las cuales vamos a unir. Estas piezas siempre las hacemos así para que quede más gruesito, más resistente. Para la parte de atrás, la pared del fondo, entonces vamos a cortar dos piezas con puertas y ventanas, ¿sí? Miren, acá está, ya a la altura que en los moldes dice y de acuerdo a las medidas de la puerta y eso. Y otra pieza adicional pero completa. Esta pieza es para ponerla atrás. Esto entonces va a quedar con tres. Esta la vamos a unir también. Tenemos aquí estas piezas que esto varía dependiendo de la caja que vayamos a utilizar. Aquí tengo una cajita de leche. Entonces esta cajita tiene estas medidas, ¿no? Pues voy a mencionarles qué medida, pero si ustedes tienen otras cajas de otras medidas, entonces varían un poco esto. Miren, aquí por ejemplo esta tiene 7 centímetros, 7, como 7.2, 7.3 más o menos, por 19 de alto la dejé. Le corté aquí la parte de arriba, la dejé de esa altura. Entonces teniendo esa referencia, vamos a necesitar, por ejemplo, aquí en esta parte tener la referencia de la caja que vayan a utilizar. Por ejemplo, aquí me llega hasta acá 7.3 más o menos, y de ahí corto la diagonal. Si su caja es más ancha, entonces la dejan más anchito y desde donde de la caja cortan la diagonal. Lo mismo si la caja es más angosta, pues también. Listo. Entonces esta primera parte con esto y estas piezas, por ejemplo esta de acá lateral, la vamos a cortar del mismo ancho. Esta es la pared lateral derecha, la cortamos del mismo ancho de la caja. La pared lateral izquierda, como acá adelante vamos a utilizar dos cartones para la fachada, para la parte de adelante, miren, dos cartones para que sea más grueso, porque un cartón lo vamos a cortar los dos con puerta y ventanita, ¿sí? Pero a uno le vamos a hacer este corte adicional si ustedes quieren, ¿no? Si no, entonces las cortan iguales, las pegan. Entonces esta pieza de adelante es más gruesa. Esta pieza va a quedar más gruesa del frente, porque estas laterales van solamente un cartón y los vamos a pegar acá. Les van a quedar, esta pieza va a quedar tapando este borde de este cartón. Y esta pared de acá, la lateral izquierda, entonces vendría de esta manera. Entonces ya sabemos que este va por el frente y estaba pegada aquí a ras. Y a este lado entonces obviamente también queda sobresalido. Entonces vamos a pegar esta pared aquí. El frente no se le va a notar nada así. Y esta lateral va a quedar aquí de esta manera. Esta lateral es una sola pieza también. Y esta va a quedar entonces acá. Va a quedar, bueno, aquí soltemos para que puedan ver. Siempre acá, esta es la parte del frente y esta es la lateral. Entonces va a quedar aquí pegada, pero acá va a quedar este pedazo que es sobresalido. O sea, esto ya está en las medidas, en los moldes. Pero entonces, para que ustedes sepan por qué queda así. Porque estos tres cartones da el grosor para pegarlo aquí. Listo, miren. Entonces esta lateral izquierda queda sobresalida, es para eso. Para que cuando peguemos esta pieza entonces quede aquí tapando. Listo, entonces nos queda como más uniforme todo. Entonces miren así. Listo, entonces ya ahorita voy a proceder a unir las piezas que hay que unir y después armamos ya la casa. Bueno amigos, aquí ya pegué las piezas. Aquí miren, estas que vienen triple, esta que viene doble, la base viene doble y esta pieza que corresponde al techo. Listo, entonces antes de continuar quería mostrarles donde hicimos estos cortes. Les voy a hacer la prueba con este.
antes de pegar esta pieza, entonces voy a utilizar este material. Esto lo obtengo de los contenedores, miren, de contenedores de comida. A veces compramos algo y vienen estos contenedores, entonces a darle un segundo uso, no contaminar tanto, entonces podemos reutilizar. Cortamos las piezas y sacamos así, por ejemplo, esto, y de acá, por ejemplo, en esta pared lateral yo hice estos orificios así como si estuviera dañada la pared. Entonces miren, aquí lo que voy a hacer es simplemente colocarlo por detrás y con el lápiz vamos a marcar. ¿Listo? Entonces al marcar nos va a quedar la forma exacta de esta pieza, porque aquí esto lo vamos a colocar en la parte interna rellenando y vamos a dibujar en este icopor, vamos a dibujar ladrillos o piedras, porque normalmente de pronto lo he hecho con otros materiales, ¿sí? Pues miren, aquí sacamos la forma y esto simplemente, entonces como ya tenemos el contorno, podemos hacer como si fuera una parte de la pared que se quedó viendo porque se cayó el estuco, el repello, no sé cómo lo conozcan en sus países. Entonces, miren, simplemente vamos a tallar con el mismo lápiz, es muy fácil y nos podemos reutilizar este material y nos va a quedar muy bien. Listo, ya después de hacerle todas estas marquitas, entonces vamos a tomar el cúter punta de lanza y vamos a cortar todo el contorno para que nos quede exacto. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, esta pieza. Miren, aquí lo corté antes de cortarlo, hice el tallado y miren que esta pieza ya después, más adelante, la voy a introducir acá y miren cómo se va a ver. ¿Listo? Es algo que se me ocurrió, entonces un tip adicional en este video para que ustedes lo utilicen. Entonces antes de pegar estas dos piezas colocamos, hacemos eso, marcamos, ya después dentro de las piezas que hay que pegar de dobles las pegamos. Y ahora entonces, ya después de esta explicación, vamos a comenzar a armar la estructura ya. Listo, la secuencia para armar esto sería entonces primero esta pieza de acá, la parte de atrás. Para esto entonces voy a utilizar la silicona caliente porque pues nos fija más rápido, ¿no? Entonces miren, aplicamos la silicona caliente abundante. Listo. Y aquí entonces lo vamos a ubicar en la parte de atrás. Lo fijamos que quede más o menos atrás 1 centímetro o un poquito más. Lo estoy colocando un poquito corrido hacia acá, ¿sí? O lo podemos poner centrado. Entonces sostenemos y esperamos a que seque. Bueno, cuando ya está fija, entonces ahora vamos a pegar la caja de leche, de refresco, la que ustedes hayan conseguido. Listo, entonces la sabemos aquí y vamos a aplicar silicona entonces para fijarla, que nos quede bien pegadita por los bordes y en la parte de abajo. Generalmente sería en esta parte, algo acá de pronto en estos extremos, y la vamos a pegar que quede bien alineada con esta pared. Esto me viene así, es que nos quede bien pegadita. Hacia abajo y hacia acá. Después de tener esto así pegado, entonces la secuencia es esta. Primero vamos a pegar esta pared, la lateral derecha. Después vamos a pegar esta, la fachada. Recuerden, aquí queda a ras, aquí queda sobresalido, y por último esta pieza que iría acá, es que va por detrás de esta y por encima de esta. La pegamos así. Listo. Entonces vamos a pegar esto y continuamos. Listo, aquí entonces miren, ya quedó pegado, ¿sí ven? La secuencia entonces se inicia de aquí para acá. Y ahora, si ustedes quieren estas dos ventanitas que ven aquí, o estas tres ventanitas, si ustedes quieren con el cúter pueden hacer el corte para que se quede el orificio y se vea por dentro,
si de pronto van a colocar alguna lucecita o algo en la parte interna. Si no, entonces lo pueden dejar así, ya después simplemente pintamos de negro para que simule que es da profundidad. Y estas partes, pues no, aquí no lo vamos a cortar porque aquí vamos a pegar una puerta. Y acá ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y ya simplemente es colocar el techo. Entonces miren, el techo lo vamos a pegar aquí a ras, aquí en la parte a ras, y aquí en la parte de adelante y de los lados sobresalido. Listo, entonces miren, para que quede así. Entonces queda salido en la parte de adelante y salido en la parte de los lados. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de armar toda la estructura, ya queda lista para que ahora la vayamos a estucar. Antes de esto quería mostrarles, vamos a armar unas estructuras. Para esto voy a utilizar palitos de paleta. Miren, acá tengo palitos de paleta. Voy a utilizar un palito jumbo de estos grandes que venden en almacenes de dólar, y si no lo consiguen pueden utilizar palito baja lenguas o también de este mismo, ¿no? Ya va en gustos, ya les muestro para qué. Y acá voy a mostrarles que tengo las plantillas de lo que vamos a hacer. Aquí por ejemplo tengo la plantilla del techo que va acá en esta parte, ¿sí? Miren, aquí tiene un corte en diagonal para que encaje bien y nos haga esta forma, ¿sí? Que no es un techo recto, a menos de que ustedes lo quieran pegar recto, ¿no? Va en gustos. Yo lo voy a pegar un poquito caído, ¿sí? Un poquito que se vea así caído. Y también tengo estas piezas que son para unas plataformas, una plataforma que va en esta parte, otra que va aquí. Todos estos moldes están en la descripción del video, entonces ahí tienen las medidas correspondientes. Y todo esto lo voy a armar con estos palitos de paleta. Entonces, para eso acá de todos modos les voy a mostrar. Miren, acá también está estas mismas piezas que simplemente son las plantillas. En caso tal de que ustedes quieran, también pueden pegar los palitos sobre esto, ¿no? Ya esto va en gustos. Yo simplemente lo tomo como molde para armar. Y acá y también vamos a armar unas puerticas. A esa no tengo molde, sino simplemente los trozos de cartón que quedaron de cada puerta. Y esta ventana, son 3 puertas y una ventana acá cuadrada. Entonces con esto nos vamos a guiar. Entonces para eso acá les voy a mostrar. Es muy sencillo armar puertas y ventanas. Simplemente vamos a tomar palitos, los vamos a cortar a la medida, un poco incluso más pequeños, ¿sí? Porque cuando nosotros estucamos queda relleno, esta parte queda relleno, entonces se reduce un poquito el espacio. Entonces por eso miren que hago más pequeño. Simplemente este cartón es como para tener en cuenta. Y si ustedes no quieren o lo quieren utilizar, entonces pegan los palitos al cartón. Ya va en gustos totalmente. Pero miren, simplemente es poner los 3 palitos en el caso de la puerta y un palito atravesado. Todo esto siempre lo pego con el pegamento blanco. Entonces lo colocamos allí, ponemos los palitos y dejamos aparte que se seque. Entonces aquí ya tengo 3 puertas, las cuales les damos un toquecito con el cúter punta de lanza. Miren, podemos quitar pequeños trozos así, hacer cortes irregulares para que todo no nos quede muy pleno, muy parejo. Entonces ya acá están las puertas. De la misma manera hago la ventana, la hice de 2 naves. Miren, así, simplemente teniendo en cuenta el tamaño de la ventana, hacemos lo mismo, 3 palitos, 2 atravesados, dejamos secar. Miren cómo queda muy bien para trabajar. En el caso de las plataformas, les voy a mostrar. Miren, acá están las plataformas que son del tamaño de esto, por ejemplo. Entonces lo que hice fue simplemente tomarlo de medida, corto los palos. Este tamaño es 3 centímetros y medio. Y aquí creo que este es de 15 centímetros, pero pues esas medidas están en los moldes. Entonces simplemente es como para saber cuántos palitos debo cortar. Y miren que por la parte de abajo, porque encima necesito que quede libre, entonces lo armo al revés. Entonces para eso utilicé el palito jumbo. Si no lo tienen, un palo de estos, pueden cortarlo en trozos y completarlo, colocarlo aquí, colocarlo más corrido, ¿sí? Por debajo para que se fije.
Y después de haber armado esto así, le coloqué palitos de brocheta en los extremos. Miren así, para que me dé un acabado de esta manera. Este lo dejé un poquito más largo, pero aquí a ras, porque este va a quedar aquí pegado. ¿Ven? En la parte de arras queda perfecto y en la parte de adelante sí puede quedar unos sobresalidos, otros más cortos. De la misma manera este es el que va en esta parte. Aparte de estas plataformas, pues ya tenemos esto, ya sabemos cómo se arma. Entonces para que de pronto antes de estucar o después de estucar ustedes lo vayan haciendo, pues ya tenemos esto listo. Y también adicional a esto necesito hacer unas escaleras, acá están. Estas también las hice con los mismos palitos de paleta, porque una va a ir aquí pegada, que va a hacer secuencia con esta plataforma, va a ir acá y esta va a coincidir con esta otra plataforma, va a quedar aquí, más o menos así, para hacer esto. Vamos a utilizar hoy bastante palito para la decoración de esta pieza. Y el otro, acá ustedes de pronto creo que pueden ver, es para hacer esta estructura. ¿Listo? Estas escaleras, acá en los moldes, miren, en los moldes está esta parte, que aquí les dejo el ángulo exacto en el cual debemos cortar el palo. Entonces miren, simplemente tomamos un palito, lo ubicamos en esta parte y ustedes van a marcar con un lápiz para que les quede el ángulo correspondiente, el ángulo que necesitan, ¿sí? Entonces de este vamos a sacar 4 piezas. Aquí yo con una linecita le puse el punto donde se pegan los escalones. Entonces vamos a cortar trozos de 3.5, ¿sí? De palitos, simplemente de un palito le cortamos la punta a 3.5 o 3 centímetros y medio, cortamos el otro. Todos los cortamos así. Por ejemplo acá tengo, miren, y esos son los que vamos a pegar acá en esta parte. Esto para armar estas piezas. Entonces sí, sencillamente lo que yo hice, para que ustedes sepan cómo lo armé, fue aplicar un poquito de pegamento en un extremo, ¿sí? Del pegamento blanco. Lo que yo hice, a ver acá si les puedo mostrar, fue aplicar pegamento y después un punto de silicona. O sea, aplico el pegamento blanco, lo sostengo y por debajo le aplico una gota de silicona. Ahí creo que lo están alcanzando a ver, ¿cierto? En este momento no lo hago, pero simplemente les estoy mostrando cómo lo hice. Sostengo un rato hasta que se enfría la silicona y suelto. Después el otro, aplico el pegamento, silicona, espero que seque. Entonces ellos van a quedar ahí paraditos. ¿Listo? Ya después de que esa pieza, miren que acá se le nota la silicona. Después de que esa pieza está así, entonces lo puedo acostar. Y el otro palito que ya tengo cortado con esa forma, aplico pegamento blanco y sostengo. Si ustedes quieren un punto de silicona o 2 puntos para que fije más rápido y que se quede allí, lo dejamos descansar para que se seque bien el pegamento. Y sacamos así las 2 escaleras. Listo, espero que me hayan entendido bien. Y aparte de eso, entonces ahora el techo, el tejado. Para el tejado entonces tenemos esta plantilla que la vamos a manejar de esta manera, ¿no? Esta va a ser la parte de arriba. Pongámosle aquí una flecha, puede ser esta es la parte de arriba, esta va a ser la parte de abajo, por la forma, ¿no? Entonces miren, la parte recta, este ángulo es el que va a quedar aquí. Miren, ya saben, esto es el que coincide acá. Entonces no, para que no lo van a hacer de pronto diferente, les vaya a quedar mal. Esta es la parte de arriba. Y para esto entonces necesitamos que las tejas queden por encima, que van a ser palitos de paleta que vamos a pegar acá encima. Como les decía, si les queda complicado, entonces simplemente peguen los palitos aquí el cartón. Pero si lo quieren hacer de esta manera, miren, acá yo ya lo tengo armado, simplemente lo que hice fue, digamos, voltear la pieza, porque quiero que queden los palitos por encima, ¿no? Entonces obviamente debo voltear la pieza y manejarla así. Entonces miren, aquí coloqué todos los palitos
digamos bien acomodados. Después ubico el cartón o el molde. Lo ubico así, miren, los palitos aquí atrás bien alineados, bien alineado acá y aquí recto. ¿Listo? Ya teniendo esto así, entonces, y los palitos debajo, lo que hice fue tomarlo de plantilla, marco sin que se muevan. ¿Listo? Ya después de tenerlo así, obviamente sin moverlo, de tenerlo así ya con esa marca, entonces lo que hice fue cortar de este palo que es bien largo y unir ya las piezas. Lo dejé que se seque. Miren que aquí están los palos largos, ¿sí? Lo dejamos que se seque. Ya después de que se ha secado, entonces ahí podemos cortar. Ya con un cúter podemos comenzar a hacer el corte. Entonces, podemos hacer esto, lo podemos ir cortando uno por uno o así, porque ya está seco, ¿no? Entonces lo podemos trabajar, por eso hay que dejarlo secar muy bien. Entonces miren, ahí lo marqué 2 veces y miren que deben rayarlo bien 2 veces, no importa que quede esto así. Y así lo vamos sacando ya el tejado, miren. Si les sale alguna pieza más larga, ustedes deciden si la quieren dejar así o simplemente la cortan. Listo, amigos, entonces aquí ya cortamos el diagonal. Miren que aquí también quedó la línea diagonal. Lo cortamos con cuidado porque hay un pedacito que nada más quedó aquí pegado. Miren, amigos, aquí entonces ya corté, ya saqué el pedazo. Entonces acá en la parte de atrás queda lo más alineado posible. Y aquí en la parte de adelante, de pronto con una pincita podemos hacer de pronto algunos cortes así, pero rústicos. Miren, en diferentes partes con una pincita. Entonces miren que podemos hacer cortecitos así para que nos quede pues un poco más rústico lo que estamos haciendo. Miren, más o menos así. Entonces podemos hacerlo en varios y ya esto queda para utilizarlo en esta parte ya más adelante cuando esté estucado. Miren, entonces lo vamos a poner por acá. Listo, para que nos quede así. Acá pueden ver. Bueno, y ahora entonces ya con estas piezas listas, sea que ustedes la hagan de una vez o después de estucar, pero ya saben cómo es. Ahora podemos proceder a estucar el proyecto. Bueno, amigos, ya preparado para estucar, me acordé que también le había hecho aquí con el mismo por expand del recipiente del contenedor que les mostré al principio. Miren, corté unas piezas para pegarlas aquí como si fueran rocas en la base de la estructura. Miren, así. Entonces cortamos la distancia exacta así para poder rodear la estructura. Miren. Es para que nos dé una presentación diferente, ¿sí? Le da un toque decorativo muy bonito. Entonces lo hice en toda la parte de abajo, rodeando todo esto. Miren que llega hasta acá y aquí también. ¿Listo? Entonces voy a pegar todo esto en el contorno y también las piezas que ya habíamos cortado, ¿no? Corresponde a cada una de esas. Pues sencillamente aplicamos un poco de silicona. De pronto no dejamos que se caliente demasiado para que no nos vaya a derretir el icopor. Miren, estas piezas que son aquí ya entran precisas. Todas estas piecitas ya están talladas con la forma de los ladrillos. Y simplemente vamos a aplicar un poco de silicona para que sostenga la pieza. Ya después de haber colocado todo esto, entonces procedemos a estucar, pero miren cómo se ve, ¿eh? La apariencia que nos da. Y acá en esta parte, pues obviamente también vamos a aplicar la silicona para que fije esta pieza. Y listo, amigos, así como les mostré, entonces vamos a pegar en todo el contorno de lo que les mostré aquí en esta parte. Bueno, ya con todo esto aquí bien pegado, miren, todo el contorno acá, estas piezas
Listo, ahora podemos proceder a estocar. Entonces, la espátula, si quieren utilizarla para las partes más amplias, más largas, ¿sí? Como por ejemplo acá en estas partes, miren, nos da un toque muy bonito. O si ustedes quieren utilizar solamente el pincel, con el pincel se distribuye fácilmente el estuco, mire, como si estuviéramos pintando. Entonces lo podemos hacer sea con el pincel o con la espátula, incluso si ustedes quieren lo pueden aplicar con el pincel y después podemos dar una apariencia diferente con la espátula, o ya después de haber aplicado bien el estuco, ¿sí? Con una mejor cantidad. Entonces hay que recordar aplicar generosamente, pero no exageradamente, ¿sí? O sea, una cantidad suficiente en estas partes también, donde se alcanza a ver los huequitos de la caja. Entonces aplicamos también para que se cubran todas estas partecitas, así con pequeños toques, entonces para que no se alcance a ver. ¿Listo? Si ustedes quieren pueden pegar cinta en estas partes. En otras ocasiones lo he hecho, en esta ocasión no lo hice, pero se puede utilizar esta cinta de papel pegándola aquí en estas partecitas. Listo, amigos, y obviamente sobre esta parte de las rocas también vamos a aplicar un poquito más, lo pasamos un poquito más para que no se vaya a cubrir, se vaya a rellenar demasiado, miren, que entre por las ranuritas, pero no vamos a tapar esa forma, miren. ¿Ven? Que se alcance a ver. Entonces cada vez que aplicamos lo pasamos, siempre es como si estuviéramos pintando. Listo, y entonces ya cubrimos todo el contorno. Bueno, aquí ya terminé de aplicar bien el estuco, miren, en todo el contorno de la estructura, por todos lados aquí, excepto en la base. Listo, y aquí bien. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo secar muy bien, normalmente de un día para otro, 12 horas. Si tu clima es cálido o es más frío, entonces depende ya de eso, también puede variar el tiempo. El caso es que quede bien seco y ya después podemos continuar. Bueno amigos, aquí ya dejé pasar el tiempo correspondiente y está bien seco para que podamos continuar trabajando. Ahora lo primero que vamos a hacer es aplicar color, entonces voy a aplicar color negro en todo lo que corresponde a las piedras, ¿sí? Miren acá, todo esto, aquí en la parte de estos ladrillos también. En todo esto ustedes lo hicieron, y en la parte interna, tanto de la puerta como de la casa, de la ventana, perdón, vamos a darle un poquito de color negro, tratando de no juntar demasiado las paredes. Simplemente es por si se queda viendo el fondo un poquito, pues el color negro le va a dar profundidad. Listo, y así de esta manera entonces ya comenzamos a dar color. Aquí pintamos bien, que entre la pinturita bien en todas las ranuritas. Bueno amigos, ya después de que se ha pintado, miren todas estas partes, acá está, estas partecitas de acá, esta de acá, todo, y que ya está bien seca la pintura, pues ahora sí podemos continuar. Voy a utilizar color blanco y voy a utilizar también color terracota. El terracota lo voy a aplicar en esta parte donde corresponde a esto, estas partes que están caídas, que va a ser ladrillo, y en esta parte de acá lo vamos a pintar como piedra. Entonces hoy inicio con un color blanco y lo vamos a hacer utilizando la técnica de brocha seca. Listo, entonces aplicamos pintura, descargamos y vamos a comenzar a pasar. De esta misma manera vamos a hacer con la parte de acá de los ladrillos. Listo, pues miren, vamos a pasar así en diferentes sentidos para que se vaya a realzar la forma de las piedras. Entonces así lo vamos haciendo. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicarlo, miren, acá en toda esta parte, y apliqué el terracota en estas partes de acá, miren. Allá se realza la forma de los ladrillos, ya le dimos diferente tonalidad. Ahora vamos a darle un poquito, unas sombritas con este color ocre.
Listo, entonces con color ocre descargamos un poquito y vamos a pasarlo por esta parte de las piedras. Listo. Entonces unas cuantas vetas suaves, no vamos a saturarlo mucho, o sea, no vamos a dejar que quede muy oscuro, sino simplemente lo vamos a ir pasando así suavemente ya por todo lo que es esta parte de la piedra. Listo, entonces ya termino de hacer esto. Bueno, aquí ya terminé de aplicar el color ocre y también le di unas pequeñas pinceladas a esta muy suaves. Listo, ya damos esa variación de tono. Ahora voy a tomar un color carne y este color lo voy a aplicar en toda la superficie. Entonces así vamos a, con un pincel grande, descargamos bien y ya con esto entonces voy a comenzar a pasar en la superficie en diferentes direcciones. Entonces vamos a realzar sobre todo los bordes, o sea, vamos a aplicarlo en varias partes, ¿sí? Realzando las ventanas, la parte de las ventanas, la parte de las puertas, ¿sí? Sobre todo así en estas partes, dejando un poco más blanco hacia el centro. Esto así entonces lo voy a hacer en todo el contorno de la estructura. Acá en la parte de abajo también. Bueno amigos, aquí entonces ya le pasé el color por toda la estructura. Aquí en las partes más grandes, en el centro también le damos color, ¿sí? Pero entonces no lo cubrimos totalmente, miren que quedan espacios blancos. Ahora voy a tomar un pincel más pequeño y con color marrón oscuro voy a comenzar a realzar ya todos los ángulos. Y en estas partes vamos a pasarlo aquí en la puerta, todo lo que son las puertas, las ventanas. Vamos a comenzar a dar esta otra tonalidad. Listo, y también acá por el borde de estas partecitas que hicimos. Listo, entonces ya saben, por todos los ángulos. Bueno amigos, aquí entonces ya queda terminada la pintura, miren. Entonces miren cómo se ve el efecto. Entonces ya le da un envejecido y nos queda bien la casa. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con todo lo que hicimos en madera. Bueno amigos, continuando entonces ya con lo que hicimos en madera, que al principio les mostré cómo fue que lo elaboramos. Entonces ya lo tenemos todas estas piezas listas. Quería mostrarles adicional que yo con un punzón tallé la madera, miren, simplemente lo que hacemos es rayarla para darle un efecto adicional, ¿sí? Para que se vean como tipo vetas. Y esto ya lo tengo listo, creo que de pronto lo alcanzan a notar. Entonces miren, queda así. Y a todo le vamos a hacer esto. Ya aquí en la parte de las escaleras, como son más delicadas, de pronto no le hacemos porque la podemos despegar, la podemos dañar. Si de pronto pueden por el lado le hacen, si no, entonces lo dejan así. Y las puertas y las ventanas con un cúter punta de lanza las vamos a acomodar. Vamos a ver si caben exactamente en el orificio, en el espacio de la puerta, y si no, entonces recortamos a los lados con cuidado. Si requieren la parte de arriba también, las ventanas también, con cuidado le vamos recortando pequeños trozos. Y miren que aquí adicional, pues yo con este bisturí le saco pequeños trocitos en el centro, en las puntas, para que se vea más que regular y se va a ver más natural. Listo, entonces la pintura que voy a aplicar es este envejecedor, es un envejecedor cedro o marrón que ustedes consigan en cualquier marca, un color marrón. Este envejecedor es a base de agua. Listo, entonces aquí simplemente vamos a aplicar el envejecedor normal como cualquier pintura. Vamos a aplicarlo en todos lados, ¿no? En la parte de abajo, en la parte de arriba también, para que nos dé un buen acabado. Entonces miren ustedes, simplemente aplican y con el envejecedor lo que se busca es de pronto retirar el excedente. Miren, se limpia. Entonces así vamos a hacer que penetre la pintura y que de pronto se seque más rápido si vamos a hacer otro efecto. Entonces miren, yo lo que hago es normalmente aplicar, retirar, que nos quede bien pintadito. Vamos a mirar a ver cuál es la parte de adelante,
esta es la parte delantera, la parte de atrás, entonces pues no hay necesidad de aplicarle este borde, pero en la parte de adelante procuramos y aplicar en todo lado. ¿Listo? Entonces miren, vamos aplicando y vamos limpiando un poco. Ya después de que tengamos todas las piezas pintadas, miren, ¿sí? Vamos retirando, dejamos secar un rato y a esto yo le voy a hacer otro procedimiento, otro efecto. ¿Listo? Entonces voy a pintarlas todas. Bueno amigos, ya después de haber pintado esto lo dejamos pasar un buen tiempo, por lo menos una horita para que seque bien, porque normalmente este producto, el envejecedor, pues dura un poco más en secarse. ¿Listo? Entonces lo dejamos secar y ahora vamos a tomar pintura marrón oscuro y con esta pinturita montamos el pincel, lo descargamos y vamos a enmugrar la otra pintura. Entonces esta la vamos a pasar en el sentido opuesto. Listo, miren. Entonces lo vamos a pasar así y entonces nos va a quedar un color diferente. Miren, no tan claro. Vamos a envejecer este tono. O sea, utilizando casualmente el envejecedor, vamos a envejecer esa pintura. Miren, simplemente pasando un poco de pintura marrón. Debemos, como ya les dije, esperar a que se seque la otra. Entonces ya nos queda así de esta manera. Y esto mismo lo voy a hacer pues de pronto por esta parte de acá. Por la parte de abajo no hay necesidad porque esta parte no se va a quedar viendo. Pero entonces lo vamos a hacer ya en todas las piezas que ya pintamos con el envejecedor primero. Miren cómo va tomando esta otra tonalidad. Listo, y simplemente lo que hacemos es pintar así en contra. Y nos va a quedar de esta manera. Bueno, así entonces ya quedan listas nuestras piezas. Miren el color como queda un envejecido. Vamos a pintar unos cuantos palitos de brocheta también de esta misma manera. Y ahora entonces vamos a proceder a pegarlos a la base. Para iniciar vamos a tomar primero esta plataforma que es la más larga que corresponde a esta parte. ¿Sí? Entonces la vamos a ubicar aquí por ejemplo y por debajo con un lápiz vamos a marcar allí la línea. ¿Listo? A marcar donde nos da la línea y lo mismo vamos a hacer con la otra. Esta lo vamos a ubicar, es así, la vamos a ubicar bien corrida para este lado. O sea, esencialmente hay que tener en cuenta que esta escalera, el ancho de esta escalera es la que nos da la profundidad. Listo, debemos dejar la salida teniendo en cuenta este ancho de la escalerita que tenemos. Desde aquí en esta parte también podemos marcar, aunque aquí no es muy largo el trayecto, ¿no? Ya sabemos que es aquí. Entonces aquí es donde vamos a aplicar la silicona. Y aquí en esta parte pues entonces ya saben, ubicamos esta pieza y marcamos por debajo. Listo, ya teniendo en cuenta esta marca, entonces vamos a pegar. Utilizando la silicona caliente, vamos a aplicar la silicona y ya con esto lo vamos a fijar a la pared. Miren aquí, abundante silicona, por este lado también. Y aquí entonces nos vamos a guiar con la línea, con la marca que habíamos hecho. Aquí lo acomodamos donde va la guía, que quede recto. Esto mismo. Para que nos quede así de esta manera y tratamos de acomodarlo que nos quede recto. Miren que él pega rápido, pega fácil. De la misma manera entonces vamos a pegar este. Listo, miren aquí las plataformas quedan sostenidas por el momento así. Vamos a tomar de estos palitos de brocheta y vamos a cortar unos pedacitos que casen perfecto debajo. Por ejemplo aquí, teniendo en cuenta que tenemos que hacer un agujerito en la base, ¿no? Para que él entre. Entonces estos palitos los vamos a cortar para que queden de soporte, nos den la forma de soporte en la parte de abajo. Listo, y simplemente pues aplicamos silicona y los pegamos. Aparte de eso pues ya podemos comenzar a pegar las puertas. Entonces aplicamos silicona en el fondo y simplemente vamos a ubicar cada puerta. Y acá en la ventana pues ya si ustedes quieren pueden colocar la ventana medio abierta. Ya les muestro esto, pero voy a pegar primero las puertas.
Bueno, miren cómo van quedando. Ya pegué las puertas, la ventana. Entonces aplicamos un poquito aquí en este borde, en la parte de acá del lado y en la parte de abajo. Ya con esto entonces podemos ubicar la ventanita de esta manera. La podemos dejar un poquito abierta. Listo, miren. Podemos hacerla así y la otra también la pegamos así, como si estuviera entreabierta la ventana. Listo, miren, aquí ya puse estos postecitos, ya pegué las puertas, la ventana y ahora vamos a pegar este techo. Para este techo entonces voy a aplicar la silicona aquí en este borde, acá en la parte de atrás, este bordecito y aquí en esta punta de acá, para ubicarlo de esta manera. Miren que aquí le quité un pedacito para que encajara acá. Listo, entonces él va a quedar aquí sostenido. Primero lo ubicamos así, ¿no? Entonces pegamos ahí, pegamos acá y lo vamos a sostener. De pronto si no lo quieren dejar muy caído, lo ponemos más recto para que no nos tape de todos modos esta parte. Queda un poquito caído, así. Bueno amigos, después de pegar ya el techo, entonces vamos a tomar un palo para tomar una medida aquí, para hacer los agujeritos del piso. Entonces tomamos un palito corto y lo vamos a ubicar frente a esto, que quede tocando y que más o menos quede aquí a la distancia, ¿sí? Entonces para tomar la medida del agujero de la base, miren, es así, tomamos que más o menos quede aquí recto y hacemos la presión para que haga el agujerito pero que no atraviese. Ya después entonces tomamos la medida exacta y cortamos unos palitos que nos dé exacto para que queden allí a presión un poco y los vamos a pegar. Entonces, igual que hice con los otros, yo esto lo pegué con silicona en la base, pero le apliqué pegamento blanco en la parte de abajo. No sé si lo alcanzan a notar ahí, yo creo que se ve así. Entonces, para darle mayor firmeza. Si queremos aquí en la parte de abajo también le podemos aplicar un poco de pegamento blanco, ¿no? Para que tenga más adherencia al proyecto. Bueno, aquí entonces ya reforcé con el pegamento en la parte de abajo, aquí en esta parte y en la del techo también. Acá. En el techo también le apliqué pegamento blanco. Ahora vamos a pegar las escaleras. Se me olvidó decirles de que este palito de este lado hay que tener en cuenta la distancia de la escalera, ¿no? Para que nos quede bien. Pues no lo vamos a poner muy corrido para allá, sino más bien exacto aquí. Esta escalerita pues la voy a pegar acá, ¿no? Entonces que no vaya a quedar muy corrido para allá. Entonces, aquí ya lo tenemos en cuenta. Todavía este palito no lo voy a poner. Voy a pegar primero la escalera. Entonces la escalera la vamos a ubicar. Puede ser con pegamento blanco y con silicona. Entonces aquí le voy a dar en donde va a hacer contacto y aquí en la base también. Entonces en esta base sí con la silicona para que sostenga de una. Pues miren acá, hace contacto y acá lo va con cuidado. Lo ubico que realmente quede haciendo contacto. Listo. Si ustedes quieren aplicar silicona aquí en la parte de arriba, pues también lo pueden hacer, ¿no? Ya va en gustos. Voy a poner un poquito, eso después cuando se seque no se va a ver. Bueno, y lo mismo vamos a hacer con este lo voy a pegar acá. Pues miren, así de esta manera. Pues aplico pegamento. Por ejemplo aquí yo sé que debe hacer contacto con los dos palitos, con estos dos palitos de acá. Y en la base nuevamente silicona. Para que ustedes vean el procedimiento. Bien. ¿Ven? Ahí hizo contacto. Pues allá, cuando se seque bien el pegamento, nos va a dar una fijación mejor. Y ahora entonces voy a colocarse los palitos. Ya sabemos que este va en la base. Y aquí un poco de pegamento donde va a hacer contacto.
aquí. Listo, miren acá es en la base silicona, aquí pegamento, nos va a dar una fijación más rápida, más fácil o más fuerte junto con la escalera y esta parte de acá. Acá ya por debajo vamos a aplicar un poco por el borde de pegamento blanco. Aquí vamos a hacer lo mismo, silicona en la base y pegamento en este punto de contacto y en el techo. Bueno, después de haber pegado esto, entonces corté un trozo pequeño, hice un agujerito aquí y lo introduje pegándole, o sea, lo pegué aquí con silicona caliente igual y aquí el punto de pegamento. Y otro pedazo así, que quede un poquito sobresalido, lo vamos a pegar por la parte de atrás. Miren acá en esta parte. Bueno amigos, después de haber pegado ya todo esto, aquí le puse primero un punto de silicona para que se sostuviera. Aquí sí lo dejé solo con pegamento blanco. Miren, y después le puse pegamento blanco por encima. Entonces ya le di todos los refuerzos. Aquí pueden notar, todavía está fresco el pegamento. Vamos a dejar que todo esto se seque muy bien para continuar trabajando. Por lo menos yo creo que hay que dejarlo unas 2 horas, pero si lo dejan más, pues queda mucho mejor. Listo, aquí entonces ya dejé secar muy bien el pegamento blanco, ya todo queda bien fijo. Y ahora vamos a comenzar a decorar. Entonces para decorar voy a utilizar varias cosas. Entre esas pues está el musgo para sacar arbustos, musgo artificial, ¿no? Que este también lo pueden elaborar con estropajo. Se puede utilizar piedritas de jardín, arena artificial, se la compran en los almacenes de dólar o en estos almacenes también para acuarios, peces ornamentales. Voy a utilizar bueno, en este caso, si ustedes quieren aplicar la arena en la base, yo voy a aplicar arena, o si quieren también pueden aplicar de este césped artificial. De este césped yo lo que hice fue colarlo con un coladorcito viejo que tengo. Entonces lo que hice fue colarlo y sacar lo más fino de esto, miren. Entonces esto lo voy a utilizar para hacer otra cosa, para colocar en diferentes puntos. Esto lo pueden también obtener o lo pueden elaborar con los oasis que utilizan para armar los arreglos florales, esos bloques. Entonces pueden rayar y sacar también algo parecido, si quieren utilizar esto. Y aparte de esto, pues también miren, voy a utilizar un poquito de este alambre de papel. También lo venden en estos almacenes de dólar para hacer un amarrado así. Entonces cortamos un trozo y le hacemos un anudado sencillo. Miren, así que se vea cruzado, simplemente, como para darle un toque decorativo para esta parte nada más, ¿no? Aquí en estas partes no hay necesidad. Si quieren pueden hacer un nudito, miren, un rollito, como si fuera de una soga. Ya esto es adicional si es para decorar. Y también voy a hacer las agarraderas de las puertas. Esto lo hice con alambre eléctrico, un alambre delgado con una pincita. Entonces lo que hacemos es simplemente hacer argollitas. Aquí hacemos una argollita, cortamos y ya de ahí vamos a sacar las manijas o agarraderas de las puertas. Esto miren ustedes con cuidado, bueno, con calma, lo que hacen es que las redondean un poquito para que queden así. Bien, aquí ya tengo varias hechas y esto después entonces lo vamos a pegar allá en la puerta. Ponemos un puntico de silicona y lo vamos a pegar así para darle unos toquecitos decorativos. Bueno, entonces voy a terminar de anudar aquí y comenzamos a decorar.
Bueno, aquí entonces ya pudieron ver, coloqué las piedritas, coloqué vegetación acá en el techo, así colocamos diferentes puntos y diferentes tamaños. Miren acá las piedritas. Ahora voy a darle un toque de verde acá a estas partes, de pronto en algunos puntos, no en todos. Vamos a hacer un efecto de musgo. Entonces miren, simplemente vamos a tomar una pequeña cantidad de pegamento y donde queramos que se vea el musgo, por ejemplo por aquí voy a querer que se vea un poquito. Ya ustedes deciden en qué partes quieren, aquí en el techo o en las partes de abajo. Vamos a tomar esto que hicimos y simplemente lo vamos a esparcir. Es algo así muy moderado lo que vamos a hacer, ¿no? Si quieren hacer esto, si no, lo pueden dejar así. Bien, retiramos, excelente. Y con un pincelito de pronto le pasamos así para que quede algo muy suave, muy leve. Pues miren, si podemos hacerlo en diferentes puntos. Por ejemplo, aquí también lo hice. Simplemente vamos a tomar un poco de pegamento. Ya es poquito lo que tomamos. Y ya con esto entonces vamos a aplicar donde queremos que se vea este musgo. ¿Sí? Tenemos que pegar una parte, la otra la retiramos. Así pronto le vamos a dar un toquecito más de color, ¿sí? Vamos a darle un poquito más de color en diferentes puntos. Entonces así lo van a hacer en los puntos donde ustedes quieran. Aquí de pronto en madero, acá en la parte de abajo, donde ustedes quieran. Bueno, así ya queda, miren. Entonces ya con este toque de verde, el musgo, entonces ya lo que vamos a trabajar es el piso. Ya lo último, que es aplicar la arena. Vamos a utilizar esta arena artificial, o si no el césped artificial, como ustedes quieran, o si lo desean pueden pintarlo, ya ven gustos. Y acá entonces, como siempre, entonces vamos a empezar desde este fondo hacia afuera. Listo, entonces vamos a aplicar el pegamento, a distribuirlo y aplicar la arena. Ya este procedimiento lo he mostrado varias veces y ya es muy fácil de elaborar. Simplemente que con un pincel vamos a distribuir bien el pegamento para que no nos va a quedar ninguna parte sin que quede arena. Listo, es por eso lo hacemos desde esa esquina, desde los sitios más que nos queden más apartados hacia afuera. Bueno amigos, así ya queda terminado el proyecto. Miren cómo se ve. Aquí ya está seco, ya lo dejé secar muy bien y ya simplemente queda listo para que lo podamos utilizar. Ya podemos colocar algunos personajes, algunas figuras y las figuras que ustedes quieran, ¿no? Voy a colocar estos animalitos para que vean más o menos cómo se puede ver. Y queda terminado para que todos ustedes lo puedan disfrutar en sus casas, las personas que lo quieran hacer. Espero amigos que les haya agradado el proyecto, que lo puedan poner en práctica. Si les gustó, por favor regálenme su like. Pueden compartir este video en sus redes sociales, que nos ayuda muchísimo. También pueden suscribirse a las personas que aún no lo han hecho, activar la campanita
Y recuerden amigos que estos proyectos los hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Proyectos originales para que ustedes también puedan elaborarlos de forma muy sencilla. Entonces tenemos todos estos paso a paso. Los invito a que visiten el canal y vean la lista de reproducción. Ahí tenemos muchísimos más proyectos para que ustedes los disfruten. Muchas gracias como siempre para todos ustedes. Un abrazo fuerte y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus manos.